una serie que es sobre el libro de Romanos. Y había dicho que ciertamente nos va a tomar algo de tiempo porque es importante, es necesario. Hoy quiero junto a ustedes ahondar un poquito más respecto a por qué es importante el libro de Romanos. ¿Por qué es importante que nosotros nos demos un tiempo para meditar este libro, que es muy importante? Decía la semana pasada que es mi oración que en el tiempo que nos tome estudiar este libro, nosotros podamos ser transformados, podamos ser impactados con el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué estudiar el libro de Romanos? Hoy quiero meditar junto a ustedes los primeros 7 versos de ese capítulo 1, primer capítulo. Así es, Romanos capítulo 1, versos 1 al 7. Romanos, hermanos, es la carta que cambió el mundo. Romanos es la carta que transformó y trastornó el mundo. Y si nosotros le pedimos a Dios que haga su trabajo en nuestra vida, créame, Dios va a hacer algo en tu vida. Así que quiero que el día de hoy tengan en sus Biblias ahí marcado, ¿sí?, separado, Romanos capítulo 1, versos 1 al 7. ¿Ya? A ver, ¿sabía una cosa? Quiero decirles esto. Hay un comentario, no sé si es una especie de broma o una especie de chiste que hay entre los pastores cuando alguno de ellos empieza a estudiar o a enseñar en la iglesia este libro que hoy pretendo continuar predicando, el libro de Romanos. Y dicen que cuando un predicador comienza una serie respecto al libro de Romanos, debe asegurarse de tener al menos listas 2 cosas. En primer lugar, debe asegurarse de tener su testamento listo y en segundo lugar, su hoja de vida o su currículum. ¿Por qué? Porque empezar una serie sobre el estudio de Romanos es una empresa muy importante, no venida a menos. Martin Lloyd-Jones, no sé cuántos de ustedes han leído respecto a él. Este fue un pastor en Inglaterra. El 7 de octubre de 1955, Martin Lloyd-Jones empezó en su iglesia el estudio sobre el libro de Romanos. Y saben una cosa, 13 años más tarde, Martin Lloyd-Jones había llegado al capítulo 14 y no pudo terminarlo debido a una enfermedad. Le faltaron, ¿cuántos capítulos le faltaron a Martin Lloyd-Jones? 2, porque Romanos tiene 16 capítulos. Oigan, Martin Lloyd-Jones lo hizo en 13 años. En 13 años predicó respecto al libro de Romanos. Pero él pasó el resto de su vida estudiando, compilando los manuscritos de sus sermones. Él murió cuando yo tenía 5 años de edad. En 1981 fallece este titán de la fe, Martin Lloyd-Jones. Y ojo, que sus sermones duraban un aproximado de 55 minutos. Eso es lo que duraban. Y por la gracia de Dios están recopilados en 14 volúmenes. Hoy se puede comprar ese material que él compiló. Así que, hermanos, Romanos ha matado a algunos pastores. Otros han huido. Conozco algunos que cuando empezaron a enseñar el libro de Romanos no lo pudieron terminar debido a que fueron trasladados a otra iglesia. Así que no lo pudieron terminar. Yo no sé si pueden ayudarme en el segundo piso. Hay un murmullo muy fuerte. ¿Pueden ayudarme en el segundo piso, en el mezanine? Por favor, díganles a los del mezanine que bajen la voz. No podemos estar atentos aquí. Entonces, esto es lo que ha pasado. Ahora, tranquilos hermanos, yo les quiero traer alivio.
yo no pretendo tomarme 13 años para enseñar el libro de Romanos. Bueno, tampoco tengo planes de irme, a no ser que Dios determine otra cosa, ¿no? Si Dios determina otra cosa, nosotros tenemos que obedecer. Pero ¿por qué quiero pasar, sí, algún tiempo estudiando este libro junto a ustedes? ¿Por qué intentar esto, hermanos? ¿Por qué tomar en serio este libro? ¿Por qué meditar en ello y pedirles a ustedes que tengan en cuenta eso? Y no solo eso, sino empezar, ¿por qué no?, a memorizar este libro. Hermanos, es importante porque este libro ha hecho más para cambiar el curso de la historia que cualquier otro libro de la Biblia. Sí, el libro de Romanos. Consideren esto. Y recuerden lo que les mencioné la semana pasada. San Agustín de Hipona, por ejemplo, fue el teólogo más influyente después del apóstol Pablo. Pero él, antes de que esto sucediera, la historia nos comenta que en el año 386 después de Cristo, tras años de buscar la verdad en la filosofía y el hedonismo, y al punto del suicidio porque quiso quitarse la vida, escuchó a unos niños corear toma y lee, ¿verdad? Y es así que él llega y entra a su casa y abre al azar su Biblia en Romanos, el capítulo 13, versos 13 y 14, donde dice claramente: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. A partir de allí empieza la conversión de este teólogo. 1000 años más adelante, en Alemania, un monje, ustedes lo saben, llamado Martín Lutero, también estaba deprimido, estaba abatido. ¿Por qué? Porque él había tratado de perseguir la justicia de Dios, pero a través de una autodisciplina. Y se encontró odiando la justicia de Dios porque se dio cuenta que él no podía estar a la altura de la justicia de Dios. Entonces empezó a meditar Romanos capítulo 1, verso 17, que lo vamos a hablar más adelante, donde habla de cómo la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Martín Lutero, este sacerdote alemán, finalmente escribe: me sentí renacer y haber atravesado las puertas abiertas del paraíso. Casi al mismo tiempo de Lutero, hay un personaje llamado William Tyndale. ¿Qué pasó con él? Él estaba trabajando en Inglaterra. ¿Y en qué estaba trabajando? Él estaba trabajando en la traducción inglesa de la Biblia. Hermanos, escuchan bien esto. Estaba trabajando en esa traducción un siglo antes de la versión inglesa, la versión King James. Un siglo antes. Y él se encargó de traducir la Biblia directamente del hebreo y el griego al idioma inglés. Porque él tenía la convicción, tenía la certeza de que la palabra de Dios debía ser leída por todas las personas. Y por causa de esto, hermanos, lo matan, porque estaba prohibido eso. Pero él por amor a Dios y a las personas, tradujo las escrituras del hebreo y griego al inglés, y lo matan por eso. Hermanos, la Biblia que usted y yo tenemos en las manos al día de hoy han sido puestas en nuestras manos a un costo muy alto, un costo de sangre. Hay gente que ha muerto, hay gente que ha dado su vida, hay gente que ha sido perseguida porque tú y yo hoy podamos tener la libertad de usar una Biblia, de leer esa Biblia y que ella transforme nuestra vida, nuestra realidad, nuestra familia, a nuestros hijos. La pregunta hoy es: ¿realmente estamos valorando el sacrificio que estos hombres y mujeres de Dios en la historia hicieron?
¿O es que solamente la abrimos cuando venimos al domingo, al culto, y allí recién leemos la Biblia? Hermanos, mucha sangre ha corrido para que usted y yo tengamos la Biblia en nuestras manos, como para que la tengamos en la semana refundida en la esquina de una biblioteca o de la oficina o de un cuarto. Él pagó con su vida. Él fue la primera persona en traducir la Biblia al inglés, del hebreo al griego. Hermanos, a él lo quemaron en la hoguera por esa razón. Lo quemaron en la hoguera. Así es que él murió, hermanos. Así es que él entregó su vida. Así que nosotros no podemos hacer menos sino leer la palabra de Dios. Y quiero hoy citar lo que este hombre escribió respecto al libro de Romanos. Tyndale escribió lo siguiente y dijo esto respecto a Romanos: es la parte principal y más excelente del Nuevo Testamento, y creo apropiado que todo cristiano lo conozca o la conozca de memoria y se ejercite en ella continuamente como pan diario para el alma. Nadie puede leerlo con demasiada frecuencia ni estudiarlo demasiado bien, porque cuanto más estudia, más fácil resulta. Cuanto más se mastica, más agradable es. Y cuanto más se escudriña, más preciosas son las cosas que en él se encuentran. Este hombre que fue quemado en la hoguera tenía esa convicción porque había encontrado todo eso en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Juan Calvino escribió que Romanos era la entrada a todos los tesoros más ocultos de la Escritura. John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, junto con su hermano Charles, escritor de más de 6,000 himnos, incluyendo uno que en Navidad se canta, que se llama Se oye un canto en alta esfera, se convirtió a Cristo en 1738 mientras leía la introducción de Martín Lutero al libro de Romanos. Así es, eso pasó con John Wesley. Y es más, John Wesley llega a escribir en una de sus crónicas respecto al libro de Romanos lo siguiente. Parte de su testimonio fue este, y él dijo esto: sentí que mi corazón se calentaba extrañamente, sentí que confiaba en Cristo y solo en Cristo para mi salvación, y me fue dada la seguridad de que Él había quitado mis pecados y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Yo no sé cuántas veces ha pasado contigo que mientras la palabra de Dios la estás leyendo, la estás meditando o se te está predicando, algo empieza a pasar en tu interior. El Señor, a través del Espíritu Santo, empieza a hablar a tu corazón, a tu mente, para que ésta sea renovada. Este fue el testimonio de John Wesley. Y los que hemos leído libros ya más adelante de John Stott, por ejemplo, alguien más reciente en comparación con los mencionados, John Stott habló de su relación amor-odio con el libro de Romanos, porque algunos de sus desafíos personales eran muy dolorosos cuando se encontraba con este libro. Pero creo que es tan poderoso que nosotros lo oigamos, o en todo caso que yo mismo me lo diga o me lo escuche mientras leo la cita de John Stott, cuando él dice lo siguiente. Hermanos, esto es importante, escúchelo bien, porque esto es lo que la iglesia de estos tiempos está viviendo. Escuche bien esto. John Stott dijo esto: fue la devastadora exposición que hace el apóstol Pablo del pecado y la culpa humana universal en Romanos capítulo 1, 18 al capítulo 3, verso 20, lo que me rescató del tipo de evangelismo superficial que solo se preocupa por las necesidades emocionales o sentidas de la gente. Él tuvo que reconocer eso. Entonces, después de mencionar esto, preguntaré: ¿por qué estudiar Romanos? ¿Por qué estudiar Romanos? Hermanos, necesitamos estudiar Romanos porque la iglesia necesita más pensadores como San Agustín de Hipona, necesita más reformadores como Lutero y Calvino, necesita más escritores como Bunyan y músicos como Wesley, y necesita predicadores comprometidos con el evangelio de Jesucristo, con la palabra y solo la palabra, sola escritura y nada más que ella, para que la iglesia sea transformada. Por ende, la cultura y esta sociedad también
también sean tocadas por el Evangelio y el testimonio de una iglesia que está plantada solamente en la palabra. Necesitamos vivir de esa manera. Por eso es importante que tú y yo leamos las Escrituras. Por eso es importante que tú y yo leamos el libro de Romanos. Día a día, día a día. Así que hermanos, aquí vamos. Romanos capítulo 1, versos 1 al 7. Vamos a leer la palabra de Dios. Romanos 1. Versos 1 al 7 dice lo siguiente. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya hemos leído la Escritura juntos, hermanos. Ahora permítanme orar y dar gracias a Dios por este tiempo. Padre amado, gracias te damos esta mañana. Hoy reconocemos que tú y solo tú eres el Señor de nuestras vidas. Como el apóstol Pedro, Señor, hoy digo, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Líbrame, Señor, de confiar en mi propia sabiduría, en mi propia opinión. Líbrame, Señor, de confiar en mi autosuficiencia. Y guíanos, Señor, en la luz de tu palabra. Guíanos, Señor, en el camino de tu sabiduría. Queremos ser obedientes, oh Dios. Disipa, Padre, cualquier distracción. Y pon en nosotros, oh Dios, el anhelo de crecer conociéndote más. Gracias te damos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hoy quiero empezar con una primera pregunta. Estos 7 versículos que hoy hemos leído pretenden responder solo 3 preguntas que hoy quiero hacer. Solo 3. Y la primera pregunta que hoy quiero contestar junto a ustedes es respecto a este hombre. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Ahora, vamos a pasar ciertamente la próxima semana hablando un poco más sobre Pablo, pero veamos cómo él se presenta a sí mismo. ¿Okay? La otra semana hablaremos más sobre él, pero en este momento quiero que veamos cómo él se presenta a sí mismo. ¿Cómo se presenta? El capítulo 1, verso 1, se presenta como siervo de Cristo Jesús. ¿Cómo? Siervo de Cristo Jesús. No puede ser. Pablo, un eminente teólogo de una gran influencia, una lógica brillante, un misionero superstar, él se presenta como siervo. Ustedes han visto que en el griego, siervo era en la línea de autoridad o de servicio, hermanos, era el escalafón más bajo, el último que existía. Porque siervo en griego es doulos, y doulos es esclavo. Hoy llamarse siervo tiene otra categoría, ¿no? Invitamos al siervo de Dios y es como que tiene un montón de galones acá, ¿no? El siervo, o sea, es, no sé, es una eminencia. Como que hace falta mejor usar la palabra más exacta, ¿no? Hoy invitamos al esclavo de Jesucristo que pase al frente. ¿Cómo sonaría eso? Porque es lo que somos, ¿o no, hermanos? Si nosotros nos consideramos todos aquí servidores de Jesucristo, entonces ¿qué es lo que somos? Esclavos de Cristo. ¿Tú eres esclavo de Jesús? Yo lo soy.
Amén, hermanos. Entonces dile a tu hermano, eres esclavo de Jesús. A ver. Pero también dile esto, soy esclavo de Jesús. A ver, dile eso. Yo soy esclavo de Jesús. Hermanos, así se presenta el apóstol Pablo, como el más pequeño. El más pequeño. Me parece muy interesante que Pablo se describiera así, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque es muy diferente a cómo nosotros normalmente queremos describirnos. ¿Cómo queremos describirnos? Queremos ser impresionantes, queremos vernos impresionantes. No. Yo, a ver, ¿quién se toma un selfie así como se levanta de la cama? ¿Quién lo hace? Nadie, ¿verdad? Nadie. ¿Qué haces para que te tomes un selfie? Dios mío, no sé cuánto te produces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de una u otra forma queremos impresionar. Pablo no quiere impresionar. Pablo se presenta como yo esclavo, dice, yo esclavo de Cristo Jesús. Pablo no era como aquellos que buscan impresionar. Pablo no era de aquellos, si viviera en esos tiempos, no estaría pendiente de cuántos likes o si tiene verificación en Instagram. O sea, él no estaría pendiente de esas cosas porque él se veía como un esclavo de Jesucristo. Así se veía él. Pero Pablo no es así entonces. Incluso con todas las credenciales que él tenía, de las que la otra semana vamos a hablar, él seguía viéndose como servidor, como esclavo de Cristo Jesús. Ahora, la gente está dividida en cuanto a si todavía hay apóstoles hoy en día o no. Yo hablé la semana pasada y seguro vamos a continuar más adelante respecto a ello, hablando qué es lo que pienso respecto a ello. Ahora, algunos creen que después de los 12 apóstoles de Pablo, qué sé yo, y Pablo, nadie más debería tener u ostentar ese título. Y personalmente, hermanos, yo me pongo nervioso cuando alguien se presenta de esa manera y dice, yo soy el apóstol Rilker. Mire, de verdad, me pongo nervioso cuando uno se presenta así, ¿no? Ahora, si nosotros usamos el contexto apropiado de la palabra apóstol, vamos a darnos cuenta que hay una diferencia entre el oficio y el papel. ¿Sí? Como oficio, hermanos, apostólico, vamos a verlo más adelante, vamos a llegar a la conclusión de que con los 12 apóstoles, hermanos, se cerró esa línea. Pero si vamos a la descripción y lo que representa apóstolos, que significa enviado, en ese sentido sí lo somos, porque tenemos una misión y tenemos un mandamiento. Pero no es que estamos siguiendo la línea apostólica como fundamento. No es así. Entonces, si tú saltas al verso 5, el apóstol Pablo dice que hemos recibido la gracia y el apostolado de Jesús, ¿no? Apóstol significa eso, representante de Jesús, alguien que es enviado con las órdenes de un rey. Entonces, en ese sentido, si vamos al último capítulo de Mateo 28, en ese sentido, hermanos, lo somos, no en otro. No como aquel que tiene autoridad sobre... No. Porque somos esclavos, somos siervos, somos servidores, lo somos. Ahora, yo quiero que veamos la descripción que Pablo está dando, la que anexa a esta, siervo de Jesucristo. ¿Qué descripción anexa? La siguiente, apartado, ¿para qué dice? Para el Evangelio de Dios. Ténganlo ahí en la Biblia. Eso dice la Biblia, apartado para el Evangelio de Dios. Es interesante ver que Pablo usa esta palabra, porque ustedes recordarán que él comenzó su carrera como fariseo. ¿Y saben qué significa fariseo? Fariseo significa apartado. Apartado. Así que él entendía lo que estaba hablando, él entendía lo que estaba diciendo.
Solo que aquí había ya una diferencia. Pablo, como fariseo, había sido apartado para intentar o tratar de cumplir la ley, y era infructuoso el resultado, no era posible. Pero ahora, dice la Escritura, y él lo manifiesta, es apartado, ¿para qué dice? Para el Evangelio. Está apartado. Hermanos, los fariseos eran estas personas que ostentaban estar comprometidos con la santidad, que incluso cuando ellos caminaban por el mercado, ellos tenían la costumbre de sujetar y subir su vestidura. ¿Por qué? Porque no querían accidentalmente tocarse con algo contaminado. ¿Por qué? Porque ellos decían que estaban apartados de toda contaminación. Hermanos, Pablo sigue describiéndose aquí como apartado, pero ya no apartado para intentar cumplir la ley, sino que ahora es apartado por el santo evangelio de Dios. Así que Pablo se ve como siervo de Jesucristo, como esclavo de Jesucristo, pero también se ve como alguien que está apartado para el evangelio. Para el evangelio. Así que para recapitular, allí lo tienen. ¿Cómo se ve Pablo? Como siervo de Jesús, esclavo de Cristo, y también como alguien que está apartado para el evangelio. Ahora, y si tú fueras a escribir una descripción de trabajo como cristiano hoy, ¿qué diría esa descripción? ¿Qué diría? De pronto yo arrojo o lanzo algunas preguntas. ¿No existimos para servir a Cristo? ¿Existimos para servir a Jesús o no? Hermanos, ¿no somos enviados al mundo con el mensaje del evangelio? Acá lo somos todos. ¿No se supone que debemos vivir vidas distintas a cómo la vive el mundo? ¿No se supone que debemos hacer una diferencia? Estamos en este mundo, dijo Jesús, mas no somos de este mundo. Vidas que sean tan únicas y diferentes que apunten a Jesús y solo a Jesús. Esta sería la descripción de tu vida hoy. Entonces la primera pregunta respecto a Pablo, ¿no? ¿Quién era él? Era un esclavo de Jesús y apartado para el evangelio de Dios. Ahora, habiendo hablado de Pablo, ¿qué les parece si hablamos de este evangelio? De este evangelio, verso 1 y 2, la Biblia dice: apartado para el evangelio de Dios que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. El evangelio de Dios. ¿Qué es el evangelio, hermanos? El evangelio viene de una palabra griega que se cita así, evangelion, que significa buenas noticias, buenas nuevas. Y como mencioné la semana pasada, a menudo se refería cuando un ejército que había salido de su ciudad a la guerra para defender su ciudad o su pueblo, y este ejército ganaba la batalla, ellos comunicaban el evangelion, porque el evangelion significa buenas noticias, así se llamaba. Ellos mandaban a sus súbditos a comunicar el evangelion, la buena noticia de que el ejército había vencido. Evangelio entonces significa buenas noticias. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Y Pablo deja aquí unas cosas muy claras en estos dos versos. Porque si es evangelion nada más, es buenas noticias, pero nada más. Nada más. En ese entonces, evangelion era eso, noticias. Pero ¿respecto a qué? Y aquí Pablo está usando el mismo término, evangelion, pero va a hacer una aclaración y va a ser puntual en esto. Él va a decir que este evangelion se refiere al evangelion de Dios, que se refiere a las buenas noticias acerca de Dios y solo de Dios. A medida que nosotros nos vamos adentrando en el libro de Romanos, especialmente en el capítulo 1, que veremos
o estaremos terminando en unas 2 o 3 semanas, va a quedar claro que esto no fue algo que la gente inventó, que esta escritura no fue algo inventada por la razón o la mente humana. Piénsalo. Si nosotros, escúchame bien, sigo creyendo y siempre seguiré pensando que el Evangelio es relacional, pero si nosotros, como seres humanos, hubiéramos sido los escritores del libro de Romanos, el capítulo 1 no estaría allí. Nosotros estaríamos diciendo, o habríamos escrito en el libro de Romanos, este es el Evangelio. Dios te ama tal y como eres. Tú eres bueno para el Señor. Y si eres amable con la gente, si eres cortés con las personas, Dios ya te está considerando una persona buena. Si nosotros hubiéramos inventado el Evangelio, posiblemente esto hubiéramos suscrito. Posiblemente hubiéramos hecho eso, hermanos. Y si te portas bien, al cielo irás cuando mueras. Hermanos, ¿no es este el mensaje de mucha gente? ¿O no? ¿No escuchan ustedes decir esto? No, yo creo que sí me voy al cielo porque yo soy bueno. Yo no robo, no mato, no he hecho daño a nadie. Yo me voy al cielo si muero. Hermanos, la gente, y este es un peligro, y para nosotros una urgencia, la gente está creyendo eso. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Este es el Evangelio de Dios. Este es el Evangelio de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Gracias a Dios que fue el Espíritu Santo quien inspiró a estos hombres la palabra de Dios. No es que si eres una buena persona irás al cielo. Romanos capítulo 1, verso 18 claramente dice que la ira de Dios está contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen o restringen, hermanos, la verdad con la injusticia en la que ellos caminan. Eso dice la palabra, claramente lo dice, claramente lo dice. Si el Evangelio, hermanos, viniera del hombre, yo les aseguro que el verso 18 del capítulo 1 no existiría, no estaría. Recuerden la cita, hermanos, de John Stott. ¿Qué es lo que John Stott dijo? Él dijo esto: este no es un evangelio acerca de satisfacer necesidades sentidas. Sí, la rebelión es derrotada, pero todos nosotros somos rebeldes, dice él. Hermanos, tenemos que visitarnos, claro que sí. Tenemos que amarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras, claro que sí. Claro que sí. Tenemos que motivarnos, claro que sí. Pero hermanos, tenemos que hablar la palabra tal como está. Hay algo que hablamos y mi esposa me recuerda siempre eso. Y me dice, Samuel, si la iglesia necesita full motivación, entonces que vayan a un coach. Si la iglesia necesita pura terapia, entonces que busquen un psicólogo. La iglesia necesita la palabra de Dios, y solo la palabra de Dios, y solo la palabra de Dios. Es lo que tú y yo necesitamos, hermanos. Yo no tengo nada en contra de los coaches, de los psicólogos como profesión. Nada. Pero hermanos, el púlpito tiene que ser usado para que se trace las escrituras. Amén, hermanos. Y ahora pregunto, ¿la escritura no nos motiva también? Sí nos motiva, pero también nos corta, ¿o no? También nos corta. Sí, muchas veces hay cirugía, muchas veces, y eso duele. No es full motivación. No, hermanos. Entonces, que Dios nos ayude en ese sentido. Que Dios nos ayude. El autor de Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, dijo alguna vez: el Evangelio es una llamada a los rebeldes para que depongan las armas. Eso es el Evangelio, dijo él. Y de eso se trata, hermanos. De eso se trata. Cuando tú vienes a Cristo, quitas tu corona, quitas tu espada, quitas todo.
porque estás rindiéndote ante el señorío pleno y absoluto de aquel que manda. Y ese es Jesucristo. Entonces, el Evangelio, hermanos, es el Evangelio de Dios. Pero también quiero dejar claro de estos dos versículos que el Evangelio, hermanos, se revela en las Escrituras. En las Escrituras. Pablo dice que es el Evangelio de Dios que prometió de antemano por medio de ¿quién? De sus profetas. ¿A través de qué? De las sagradas Escrituras. Allí está. El Evangelio entonces es una buena noticia, pero no es una nueva noticia. No es una noticia nueva. Hermanos, no lo es. No lo es. Noticias nuevas son las que trajeron las sectas que años o cientos de años aparecieron. Esas pueden ser noticias nuevas. Pero el Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor, no es nuevo, hermanos. Lo dice la palabra. Cuando pones tu fe en el Evangelio, estás poniendo tu fe en una verdad establecida hace miles de años. No hace 1000 años. Ha sido establecida hace mucho tiempo. La primera profecía registrada sobre Jesús se remonta en Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Lo recuerdan? Cuando el Señor dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Y allí viene la profecía. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿De quién está hablando aquí esta profecía, hermanos? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Así que comparen esto, hermanos, que tienen miles de años, con las religiones ocultos del mundo. El Islam, por ejemplo, fue establecido 600 años después de Cristo. Después de Cristo. El mormonismo comenzó en el año de 1830. Y así los testigos de Jehová, la cienciología, mucho tiempo después. Hermanos, nuestra fe está construida bajo cimientos firmes, como para que usted, joven, tenga vergüenza de a quién representa. Usted es un hijo de Dios. Profetas predijeron la venida de Cristo, apóstoles enseñaron y predicaron sobre Cristo resucitado, y esta es una realidad. Y esta es la siguiente característica distintiva del Evangelio, y es que el Evangelio, hermanos, es sobre Jesús. El Evangelio sobre Cristo. Los versos 3 y 4, ténganlo en su Biblia, versos 3 y 4 de Romanos 1, Pablo dice que el Evangelio de Dios claramente se refiere ¿a quién? A su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el Evangelio, hermanos, se trata también de una persona histórica, de carne y hueso. Sí, una persona histórica. Él existió. Se puede rastrear su árbol genealógico. Se puede visitar el lugar donde Él vivió. No se nos invita a aprender una filosofía, hermanos, como la del budismo. El Evangelio se trata de una persona que vivió. Quiero hablar de la realidad de Jesucristo. Quiero preguntarte sobre Jesús y que tú puedas responder, sí, esto es lo que creo sobre Jesús. Él existió. Así que número 1, ¿crees que realmente Jesús existió en la carne? ¿Tú crees que Jesús existió como ser humano de carne y hueso? El versículo 3 está hablándonos ahí, lo hemos leído ahorita, nos está hablando de su naturaleza humana y de que era descendiente de David. Esto significa que hubo un hombre que vivió en la carne y que tuvo un nombre, se llamó Jesús. Es por allí donde nosotros tenemos que empezar, hermanos.
Por ahí es donde tú tienes que empezar. Esto no se trata, hermano, solamente de decir, es que yo lo siento en mi corazón, yo lo siento aquícita. No, eso no se trata solamente de sentirlo, porque yo sí creo que podemos sentir la presencia de Dios a través de la palabra revelada. Pero eso no le vas a decir a aquellos que vienen y te dicen, bueno, está bien, tú dices que Jesús existe porque crees en la Biblia, pero yo no creo en la Biblia, te van a decir. Entonces, ¿qué le vas a responder? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir a estas personas? Todos tienen que decidir, y para empezar como iglesia, todos aquí tienen que decidir si Jesús realmente existió como un personaje de carne y hueso. Si como un personaje histórico hubo un hombre llamado Jesús, nació en Belén, creció en Nazaret, que fue predicador, que hizo milagros, maravillas, que fue crucificado y que resucitó al tercer día. Si nosotros no tenemos, hermanos, evidencia respecto a alguien que sí vivió en esta tierra, entonces, ¿cómo pretendes responderle a alguien sobre tu nuevo nacimiento? ¿Realmente crees que existió ese personaje histórico llamado Jesús? Todavía hay quien insiste que Jesús no existió, que no estuvo, que es como Hércules, la ficción, que es un mito, que es un personaje ficticio. Entonces, cuando te preguntan, ¿hubo realmente un Jesús? La pregunta que tú deberías hacerte es, ¿leemos en algún otro lugar extrabíblico respecto a Jesús? ¿Será posible que pueda rastrear respecto a Jesús a través de algún historiador o a través de otros materiales? Porque tienes que considerar la evidencia. Tienes que hacerlo. Y quiero decirte hoy que hay un número de referencias bíblicas, pero también extrabíblicas respecto a la existencia de Jesucristo como hombre. Para empezar, no sé cuántos de ustedes han leído estos libros, La guerra de los judíos, de Flavio Josefo, por ejemplo, un historiador judío que no era cristiano, no cristiano. Y él, en el año 90 después de Cristo, escucha bien, lo voy a citar, este historiador judío llamado Flavio Josefo, no era cristiano, escribió lo siguiente. Escuche, Flavio Josefo, año 90 después de Cristo, 90 años después que Jesucristo subió a los cielos, este historiador no cristiano, no creyente, dijo esto: había un hombre llamado Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque era hacedor de maravillosas obras, maestro de la verdad, que los hombres lo recibían con agrado. Atrajo hacia sí mismo muchos judíos y a muchos gentiles. Era Cristo. Y cuando Pilato, a propuesta de los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que lo amaban desde el principio no lo abandonaron, porque los profetas divinos habían predicho estas y otras cosas maravillosas acerca de él, y la tribu de cristianos, así llamada por él, no se ha extinguido hasta ahora. Este historiador, hermanos, judío, no cristiano, no creyente, manifiesta que hubo un personaje llamado Jesús, que predicaba el evangelio, que la gente lo seguía y que fue crucificado. Y si te gusta leer un poco sobre historia griega, habrás escuchado el nombre de Luciano de Samosata. Luciano de Samosata era un escritor griego y no le gustaban, ojo, no es que no era cristiano, a él no le gustaban los cristianos. Él era hostil hacia los cristianos. Unos 50 años después, miren lo que Luciano de Samosata escribe. Él dice esto: los cristianos, usted sabe, adoran a un hombre hasta el día de hoy, la persona distinguida que introdujo sus novedosos derechos y fue crucificado por ese motivo.
A estos cristianos les fue inculcado por su legislador original que todos son hermanos desde el momento en que se convierten y reniegan de los dioses de Grecia. Adoran a su sabio crucificado y viven según sus leyes. Se llama Jesús. Un historiador griego. Hermanos, estos son escritores no cristianos. Estos son escritores extrabíblicos que no tienen nada que ver con el Evangelio. Pero ellos dijeron, sí, hubo un hombre llamado Jesús. Así que es allí donde empieza todo, hermanos. Es allí donde empieza todo. Que tú puedas tener la certeza, las evidencias históricas de que sí, alguien existió, de que sí, Él estuvo en la tierra aquí. Ahora, quiero que vayas al verso 4 en la escritura. ¿Qué dice el verso 4? Porque quiero aclarar esto que ha generado cierta confusión en algunos espacios cristianos. Cuando Pablo dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos, ojo, no es que significa que cuando Él resucita, recién adquiere el título de Hijo de Dios con poder. Hermanos, esta confusión se ha generado de manera general en algunas iglesias. Como que cuando Cristo resucita es allí cuando adquiere ese título o ese poder, o en todo caso más poder. Y eso no es así. Nosotros sabemos, por lo que dice Juan capítulo 1, verso 1, que Jesús, el Hijo de Dios, estaba ya ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿No dice la Biblia? En el principio era el verbo, y el verbo, y finalmente el verbo. Hermanos, desde el principio siempre existió Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Pero la resurrección, hermanos, es el acontecimiento singular que elimina toda duda y declara a Jesús quién es realmente. Declara a Jesús como lo que realmente es. No es que en ese momento adquiere ese título, no. Sino que en su resurrección Él es declarado, reconocido, visto plenamente como lo que Él siempre ha sido, el Hijo de Dios con poder. Es algo así como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina 3 años y medio antes de lo que sucedió cuando Estados Unidos manda a Little Boy, creo que se llamó, ¿no? Esta primera bomba atómica que lanza sobre Hiroshima y 3 días después las lanza sobre Nagasaki, esta otra ciudad japonesa. El tema está en que 3 años y medio antes ya se había visto el resultado de la derrota. Sin embargo, 3 años y medio después, se sella definitivamente la derrota, no solo de Japón, sino también de Alemania, que se había aprovechado del escándalo para agarrar a Japón como un poderoso opositor de Estados Unidos. El tema está en que tuvo que pasar algo más para que se selle quién era el vencedor, quién era realmente el conquistador. Esto pasó ya hace muchísimos años atrás, en 1945. Y eso es lo que fue la resurrección, hermanos. Cristo Jesús siempre ha sido el Hijo de Dios. Pero la resurrección declaró de manera absoluta, plena, final, decisiva, indiscutible, irrevocable, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Él es el único. Él es el Señor. Y esto, hermanos, nos lleva finalmente a la última pregunta. Y con esto quiero terminar. ¿Por qué reveló Dios el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo eterno de Dios tendría que dejar su hogar celestial y venir aquí a la tierra? ¿Por qué? Miren, la Biblia claramente dice esto. Intencionalmente se usa esta palabra revelar. ¿Ustedes lo leen allí? Se usa ese verbo. Aquí se utiliza la palabra revelar intencionalmente. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros,
Tú y yo no hemos descubierto el Evangelio por nuestra cuenta. Eso no funciona así. El Evangelio nos fue revelado a través de Jesucristo, a través del Hijo de Dios. Veamos el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Por quien hemos recibido la gracia y el apostolado. El Evangelio nos fue revelado gentilmente a través de Jesucristo. Por quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Dice la Biblia que tú y yo hemos recibido ¿qué cosa? Gracia. No dice que hemos ganado la salvación. No dice eso. No dice eso. Tú y yo no nos hemos ganado la salvación. Tú ganas algo cuando algo haces para que esto suceda. Pero nada el ser humano puede hacer para que el Señor lo salve. Esto es por pura gracia y misericordia. Y misericordia. Amigos, yo sé que estoy dedicando muchos minutos respecto a estos pocos versículos. Tal vez alguno acá está diciendo, wow, tal vez el pastor sí se va a tomar 13 años para enseñar Romanos. Esto no va a ser así, pero es importante que al menos este primer capítulo nosotros lo podamos entender. ¿Sabe por qué? Porque este primer capítulo es el esquema, el bosquejo de los 16 hermanos que tenemos que estudiar, que tenemos que revisar. Recibimos la gracia y el apostolado como un regalo. Esto no lo ganas, es un regalo. Es un regalo. El Evangelio no nos es revelado por nuestra sabiduría. El Evangelio, además, escúchame hermano, no se te ha revelado para que vengas el domingo solamente a sentarte y escuchar un mensaje. El Evangelio se te ha revelado para que tú lo compartas. No es algo que se te da solamente, es algo que se te confía. Eso es el Evangelio. No es que se te da, se te confía. No solo se te da, se te confía. Yo confío a alguien, confío algo a alguien porque sé que lo va a usar bien. Que lo va a usar bien. Si el Señor te ha dado la salvación, también te la ha confiado. ¿Para qué? Para que compartas con otros ese evangelio. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo. El propósito por el cual el evangelio es revelado está aquí en el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Producir la obediencia de la fe. Este es el qué del evangelio. Producir la obediencia de la fe. La obediencia es el aspecto de la salvación. La salvación es por fe y no por obras. Pero la salvación es para buenas obras, como dice Efesios 2:10. No es por obras, pero sí es para, hermanos. Ser salvos por gracia es caminar diferente a como lo hace el mundo. Vivir en obediencia a los mandatos de nuestro Rey. Martín Lutero decía que la salvación es por fe sola. Pero la fe que salva sola nunca está sola. Va acompañada de nuestra obediencia y también de buenas obras. No es que te salva, pero quien es salvo, ¿qué hace? ¿O qué da? Frutos. Fruto. Ese es el qué del evangelio. Obediencia de la fe. Pero también nos encontramos el por qué, dice la Biblia en ese verso que tú has leído, por amor de su nombre. El nombre de Jesús es digno de toda alabanza, hermanos, de todo nuestro afecto, de todas nuestras prioridades, de todo nuestro amor, todo, hermanos. Dar la gloria al Señor no solamente debe ser el punto número 1 en tu lista de cosas que hacer. Dar la gloria de Dios a Dios, hermanos, tiene que ser el número 1, 2, 3, 4 en todas las cosas que haces. En el trabajo tienes que dar gloria a Dios con lo que haces. En tu casa, con tus hijos. La Biblia dice que la gloria es solamente para Él y no la comparte con nadie. El qué tiene que ver entonces con la obediencia de la fe. El por qué tiene que ver con por amor a su nombre. Pero también está el dónde. Ahí lo lees en tu Biblia, que dice entre todas las naciones. Este es el dónde del evangelio.
Apocalipsis 7:9 describe la sala del trono del cielo, cuando los de cada tribu, lengua y nación, dice la Escritura, delante del Cordero se reunirán y cantarán, ¿qué cosa? Alabanza. Hermanos, el Evangelio no es solamente para Trujillo, no es solamente para Lima, no es solamente para los peruanos o para los venezolanos. El Evangelio, hermanos, tiene que ser compartido entre todas las naciones. No hemos de callar. Es por eso que Pablo termina diciendo, incluyendo a ustedes que son llamados a pertenecer a Jesucristo. Pablo quiere que sepan que los gentiles también están incluidos, que los gentiles que vivían en Roma están incluidos también en el Evangelio. Y es así como terminamos esta mañana. Vamos a adorar al Señor, el ministerio de música. Y quiero que sepan, hermanos, esta mañana que están incluidos. Todos los que están acá están incluidos, tanto al recibir el Evangelio como al proclamarlo. No solo lo recibes, sino que también tienes que compartirlo. Dios reveló el Evangelio para que ustedes puedan recibirlo. Dios te ama, es cierto, y quiere ser conocido por ti. ¿Que Dios quiere tener una relación contigo? Sí, quiere tener una relación contigo, claro que sí. Ahora, si usted ya tiene una relación con Cristo, entonces recuerde el verso 6 de Romanos que dice que debemos llevar la obediencia de la fe por causa del nombre suyo entre todas las naciones. Recibimos entonces el Evangelio de Dios, iglesia, para proclamarlo. Nunca olvides que el Evangelio vino a tu vida para que tú también lo compartas con otras personas. Recuerda cómo definimos anteriormente el Evangelio. Dijimos que era la proclamación real de que la guerra había terminado y de que era hora de que los rebeldes depusieran sus armas. Y es lo que tú y yo hemos sido llamados a hacer, de poner nuestras armas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945, mientras te pido que te pongas en pie, iglesia, Hiro Onoda formaba parte de un pequeño grupo de soldados de élite en la isla de Lubang, una de las cientos de pequeñas islas de Filipinas. ¿Sabes qué? Los aviones aliados, al término de esta guerra, empezaron a volar por estas islas y a enviar panfletos, a arrojar panfletos en los que se decía: la guerra terminó el 15 de agosto, ya, bajen de las montañas. En la primavera de 1974, una joven japonesa llamada Nokia Suzuki, ella salió en busca de Hiro Onoda. Fue a buscar a este personaje y le dijo a sus amigos que quería encontrar a Hiro Onoda, a un oso panda y también, si era posible, al admirable hombre de las nieves, en ese orden. De hecho, encontró solo a uno. Encontró a Hiro Onoda. 29 años después de que la guerra había acabado. Sí, 29 años después lo encuentra en estas montañas. Oigan, Noria Suzuki lo que hizo fue tratar de convencer a este ex soldado para que bajara de las montañas, porque le dijo que ya había terminado la guerra antes de que Noria Suzuki naciera. Pero ¿saben una cosa? Hiro Onoda no aceptaba esta noticia que le daba a esta mujer. Hiro Onoda dijo que solamente se rendiría si su oficial al mando venía a él y se lo ordenaba. Así que encontraron al oficial al mando. 29 años después, lo llevaron en avión a la isla de Lubang. Y su general al mando, su oficial al mando, en marzo de 1974, le ordenó que le pusiera las armas. Onoda, en ese instante, entregó su espada al oficial al mando. La rebelión había terminado y era hora de deponer las armas. Tal vez algunos de ustedes esta mañana tengan que hacer lo mismo, o aquellos que ahora mismo me están escuchando. Y el Señor te dice: es tiempo de deponer las armas, es tiempo de rendirte, porque el Evangelio es una proclamación de que la guerra ha terminado.
Eso es el Evangelio. El enemigo ha sido derrotado y Jesucristo ha ganado la victoria. Y tal vez esta mañana es el panfleto que tú estás recibiendo, que está cayendo a tu vida. Vamos, la guerra ha terminado. Ríndete, depón las armas. Depón las armas. Y si estás listo para rendirte y aceptar el señorío de Cristo sobre tu vida, entonces queremos ayudarte. Queremos orar por ti. La Biblia dice en Hechos que ordenemos en todas partes y a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados. Hay una sola vía para ir al Padre y es Jesucristo. Hoy quiero pedirte en el nombre de Jesús que pidas al Señor que confirme la salvación en tu vida, que traiga redención a tu alma, a tu corazón, que restaure y redima tu hogar, tu matrimonio, que redima tu relación personal con Cristo. ¿Cómo estás con Él? Señor, te damos gracias esta mañana. Reconocemos que tú eres el Señor de señores y que no hay nadie como tú. Reconocemos, oh Dios, que tú has ganado, que tú eres el vencedor. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sálvanos, Señor, sálvanos, oh Dios. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra indiferencia, Señor. Perdona, oh Dios, nuestro descuido, nuestra desidia, Señor. Perdónanos, oh Dios. Henos aquí, Señor. El tiempo ha pasado y hay muchas cosas que he dejado de hacer. Y tal vez hay apatía en mi corazón porque no te conozco realmente. Queremos conocerte, Señor. Queremos conocerte, oh Dios. Porque cuando te conozco, tú provees entendimiento, fortaleza espiritual, perseverancia, vida eterna, Señor.